Buenos días a todos. Ahora en este encuentro vamos a desarrollar lo que corresponde, el seminario que corresponde a pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Antes de comenzar la clase de hoy, quiero pedirles que traten de poner la mejor voluntad posible en entender este tema y todo lo que tiene que ver en general con la farmacología, porque yo entiendo que es un tema, son temas difíciles, son temas áridos, no gustan mucho, pero ustedes tienen que tener un conocimiento importante sobre todo lo que es medicamentos, sobre la administración y el efecto de los medicamentos. Por lo tanto, les sugiero que traten de tomar con buen ánimo, con buena predisposición este tema, y de esa manera se les va a hacer menos dificultoso. Lo que por mi parte me toca hablarles es cómo se estudia la interacción de los antibióticos con los microorganismos desde el laboratorio y qué impacto tienen estos estudios sobre la terapéutica, porque en definitiva lo que nosotros vamos a hacer es tratar de predecir in vitro la acción de un antimicrobiano sobre un microorganismo, sin dejar de tener siempre en cuenta que ese antimicrobiano es administrado en el cuerpo humano y que también este antimicrobiano, al ingresar en el cuerpo, sufre una serie de transformaciones que hacen que esté más o menos presente en forma activa o no en distintos lugares del organismo a distintos tiempos. Por lo tanto, nunca dejar de tener en cuenta que casi la mayor parte de las pruebas, a excepción de algunas que al final de las diapositivas yo les voy a hacer un breve comentario, la mayor parte son todas pruebas in vitro. Por lo tanto, luego no siempre in vivo se puede traspolar el resultado in vitro. Pero bueno, es lo que tenemos, es de lo que se dispone y sobre eso vamos a hablar. Para comenzar, simplemente tengan en cuenta, y es importante que lo tengan en cuenta, cómo es la clasificación de los antibióticos antimicrobianos, en realidad, sobre su blanco de acción. Por un lado vamos a tener aquellos que inhiben la síntesis de la pared celular, como los beta-lactámicos, los glucopéptidos, que son las dos familias más representativas por excelencia. Los inhibidores de la síntesis de proteínas, como los macrólidos, las lincosaminas, las estreptograminas, el cloranfenicol, los aminoglucósidos, las tetraciclinas. Este es un grupo muy grande y muy importante de antimicrobianos. Luego tenemos lo que ustedes van a ver que son los que son capaces de inhibir en algún punto la síntesis de los ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN. Y acá tenemos fundamentalmente quinolonas, sulfas, trimetoprim o asociación trimetoprima y sulfametoxazol, que es el famoso Bactrim, como se conoce, y los nitrofuranos como la nitrofurantoína, que inhibe también la síntesis de ADN o ARN. Y por último, los inhibidores, más que inhibidores, son desorganizadores de la envoltura de la membrana externa, como las polimixinas, dentro de los cuales está el colistin y la polimixina B. Acá podrán ya advertir que los desorganizadores de membrana, como las polimixinas o la colistina, son solamente activos sobre bacterias gram negativas, porque estos solamente actúan sobre la membrana externa de las gram negativas. Sobre la membrana externa, y membrana externa solamente tienen las gram negativas. Bueno, esto que acabamos de ver lo pueden ustedes chequear en la diapositiva 2 y pueden ver en la bibliografía algún otro representante, pero yo acá he querido colocarles los más importantes, digamos, los de uso clínico más frecuente.
Ahora bien, cuando hablamos de pruebas de sensibilidad, ¿qué son las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos? Son ensayos in vitro. Y en esos ensayos in vitro lo que hacemos es enfrentar al antimicrobiano en una concentración determinada a la acción sobre una cepa bacteriana que uno aísla de una muestra clínica, puede ser una cepa bacteriana aislada de orina, de una muestra de secreción respiratoria o de un líquido de punción. Y luego, como resultado de esa interacción, vamos a poder categorizar esa cepa bacteriana a ese antibiótico como sensible, intermedio o resistente. Lo importante es que las pruebas de sensibilidad son pruebas que pueden ser cualitativas o cuantitativas. En el caso de las cualitativas, simplemente me van a dar información si una cepa bacteriana a un antibiótico en particular es sensible, intermedio o resistente y nada más que eso. Mientras que las cuantitativas me van a decir, además, me permiten saber si una cepa bacteriana es sensible a un antimicrobiano y a qué concentración es sensible. Porque este es otro punto, y esto ya lo vamos a ver más adelante. Es importante a veces saber a qué concentración la bacteria es sensible. Porque yo in vitro puedo probar o puedo ensayar, digamos, la interacción de una bacteria con un antibiótico a una concentración muy alta, para lo cual voy a obtener un resultado de sensibilidad, es decir, el antibiótico es activo frente a esa bacteria. Pero la concentración a la cual es activo está muy por encima del rango tóxico o el rango alcanzable en el ser humano. Entonces eso no me sirve. Entonces, de todo eso vamos más adelante a ir hablando y vamos a ir desarrollando porque tiene que ver con el sentido del desarrollo de las pruebas de sensibilidad. Podemos clasificar las pruebas de sensibilidad esencialmente en dos grandes grupos: las que miden inhibición bacteriana y las que miden muerte bacteriana. Dentro de las que miden inhibición o que miden poder inhibitorio, tenemos el antibiograma de difusión con discos, que ya vamos a ver, es la prueba usada en fácilmente el 95% de las veces en el laboratorio. La concentración mínima inhibitoria, o CIM, conocida comúnmente, y el poder inhibitorio del suero, que es una prueba muy poco conocida, pero que al final yo les voy a hacer algunos comentarios de cuál sería eventualmente su ventaja sobre el resto de las pruebas que miden inhibición. A su vez, sobre estas pruebas que miden poder inhibitorio, vamos a ver que el antibiograma de difusión es una prueba cualitativa, es decir, solamente me dice sensible, intermedio o resistente y nada más. Pero la concentración inhibitoria mínima y el poder inhibitorio del suero son cuantitativas. Me va a hablar además de cuántos microgramos por mililitro o miligramos por litro son necesarios del antibiótico para producir ese efecto inhibitorio. Luego pasamos a las pruebas que miden el poder bactericida. Y acá vamos a tener la concentración bactericida mínima, el poder bactericida del suero, la velocidad bactericida del suero y las curvas de letalidad. Las tres últimas son pruebas donde, si bien hay protocolos, no hay estrictamente una estandarización, y la interpretación de estas pruebas suelen ser un poco engorrosas y debe tenerse un conocimiento importante sobre el microorganismo y sobre el antimicrobiano que se está ensayando y la prueba, cómo se está realizando, como para luego poder extrapolar un resultado, un posible resultado in vivo. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con concentración bactericida mínima, inhibitoria mínima o antibiograma, acá no hay una estandarización
o una tabla que me permita medir exactamente los valores o los resultados de la prueba. Lo que no significa que no sirvan, pero ya vamos a ver cuál es la aplicación, en qué situaciones se aplica y qué me pueden llegar a brindar extra este tipo de pruebas. Por el momento vamos a hablar sobre antibiograma de difusión, fundamentalmente, concentración inhibitoria mínima y bactericida mínima, que sí están bastante más normatizadas. Cuando hablamos de antibiograma por difusión, les comenté en la diapositiva anterior que el antibiograma de difusión es una prueba cualitativa. Ahora, ¿yo puedo hacer un antibiograma de difusión por discos a cualquier bacteria? La respuesta es no. Cualquier bacteria con cualquier bacteria no se puede ensayar un estudio de sensibilidad por discos. ¿Y por qué? Porque las bacterias que van a someterse a una prueba de difusión con discos deben ser esencialmente bacterias de fácil desarrollo, es decir, bacterias que crezcan de manera rápida o que nutricionalmente no sean demasiado exigentes como para que crezcan en un medio de cultivo. Porque aquellas que son de muy difícil desarrollo nos plantean el problema que si no llegan a crecer en el medio de cultivo, que muchas veces esto ocurre sin la presencia del antibiótico, no vamos a saber discernir si no crecieron porque no crecieron y no se adaptaron al medio de cultivo o porque el antibiótico tuvo un efecto inhibidor o bactericida. Por lo tanto, la prueba de Kirby-Bauer, que es la prueba de difusión por discos, se limita a las bacterias de fácil crecimiento. ¿Cuáles son estas bacterias? Todos los estafilococos, los enterococos, toda la familia de enterobacterias, bacterias gram negativas no fermentadoras de glucosa como Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter, y los vibrios. Estas son las que están perfectamente normatizadas. Hoy en día se han agregado otras cepas bacterianas como Xanthomonas maltophilia, Bucordelia cepacia, algunos otros representantes de gram negativos no fermentadores, pero las más importantes con las cuales todo el día nosotros estamos en contacto en el laboratorio y ustedes en la clínica son esencialmente estafilococos, enterococos, enterobacterias, pseudomonas y Acinetobacter. Luego ustedes fíjense que abajo dice técnicas de difusión modificada. ¿Qué significa esto? Son pruebas de antibiograma que han sido ligeramente modificadas como para que el medio de cultivo permita el crecimiento de bacterias que si bien crecen bien en los medios de cultivo, son nutricionalmente un poco más exigentes que las que están arriba. Y en este caso tenemos los estreptococos como los beta-hemolíticos, el neumococo y bacterias respiratorias como el Haemophilus influenza o que producen ETS como el gonococo. Estos cuatro representantes, ya sea neumococo, Haemophilus influenza, gonococo, uno hace una ligera modificación del medio de cultivo como para que crezcan con más facilidad y la prueba sea bien reproducible. Y en el caso de los estreptococos beta-hemolíticos, todos los beta-hemolíticos pueden crecer en esta técnica modificada, ya sea el Streptococcus piógenes, el estreptococo beta-hemolítico del grupo B o Streptococcus agalactiae y otros beta-hemolíticos. Bien, llegamos al antibiograma, el famoso antibiograma. El antibiograma es por lejos la prueba que utilizamos con mayor frecuencia en el laboratorio, les diría más del 95-98% de las veces. Es una prueba cualitativa que mide la susceptibilidad in vitro que tiene una cepa bacteriana a distintos antibióticos. Ahora, ¿por qué uno va a realizar o a solicitar un antibiograma? ¿Siempre se solicita un antibiograma? No siempre.
Por ejemplo, Streptococcus piógenes o Streptococo beta hemolítico del grupo A, que es el agente etiológico causal de la faringitis más frecuente, ¿no es cierto?, de la faringitis bacteriana, es ampliamente susceptible a penicilina y a aminopenicilinas. Es decir, hasta el día de hoy no ha habido ningún reporte en el mundo de ninguna cepa resistente. Por lo tanto, el tratamiento de elección es penicilina o ampicilina o amoxicilina. No necesito realizar un antibiograma porque sé que no existen cepas resistentes. Ahora, si el paciente es alérgico a beta-lactámicos, en este caso sí voy a necesitar hacer pruebas de sensibilidad a este estreptococo, porque a macrólidos y a clindamicina, por ejemplo, sí existe resistencia. Entonces, ¿cuándo uno va a solicitar un antibiograma? Cuando no pueda predecir de antemano cómo es el comportamiento de una bacteria frente a uno o más antibióticos. En ese caso no queda otra alternativa que ensayar, enfrentar a la cepa bacteriana con el antibiótico. Entonces, uno de los principales objetivos es terapéutico, es decir, predecir in vitro, como les decía recién, la sensibilidad de una cepa bacteriana a un antibiótico, y esto es sí o sí un requisito previo que se solicita a nivel del tratamiento médico antibiótico. Se necesita valorar la eficacia in vitro para el tratamiento in vivo. Es decir, a ver, si in vitro no funciona, lo más probable es que in vivo tampoco funcione. O sea que para el tratamiento in vivo es condición, es requisito fundamental hacer un ensayo in vitro. El segundo objetivo es epidemiológico. ¿Y de qué se trata este objetivo? Este objetivo epidemiológico se trata de seguir la evolución de las bacterias en su interacción con los antibióticos, ya que las bacterias son capaces de expresar mecanismos de resistencia, como vamos ya a citar los más importantes o los más relevantes, y de esta manera monitorear cómo es la evolución de estos mecanismos de resistencia, porque hoy por hoy casi todas las cepas bacterianas tienen o muestran resistencia a uno o más antibióticos o a veces a familias completas de antibióticos. Por lo tanto, hoy prácticamente predecir la susceptibilidad de una cepa bacteriana a un antibiótico o a un grupo de antibióticos sin hacer un ensayo, por ejemplo, de antibiograma, es prácticamente imposible porque todas ya presentan múltiples mecanismos de resistencia. Y esto lo van a terminar, al menos pretendo que lo terminen de interpretar al final de esta clase, con una diapositiva que les he preparado de unas palabras de un microbiólogo, médico microbiólogo notable, que es el doctor Livermore, que habla justamente sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos y la evolución bacteriana. Entonces, para resumir un poco, los objetivos esenciales son predecir el efecto o el potencial efecto terapéutico in vitro que tenga una droga, un antibiótico sobre la bacteria, y epidemiológico, que es el monitoreo, la vigilancia epidemiológica de la acción del antibiótico o de un grupo de antibióticos sobre una o más representantes de una familia o género bacteriano. Fíjense en la diapositiva siguiente, cuando no se puede predecir la acción, como les decía, del antimicrobiano, necesitamos hacer una prueba de sensibilidad. Para bacterias que presenten mecanismos de resistencia, de esto se trata también, es decir, aquellas que nosotros ya sabemos que muestran resistencia antimicrobiana, pues en esos casos necesitaremos hacer sí o sí un antibiograma,
o una prueba de sensibilidad. En caso de aquellos pacientes, como les decía, alérgicos que necesiten una alternativa terapéutica que no sea el antibiótico del cual sí sabemos que tiene acción completa y donde no hay resistencia, como ocurre Streptococcus pyogenes y penicilina. ¿Cuándo más se realizan pruebas de antibiograma y otras pruebas? Cuando se hace el estudio o el diseño, se comienza con el estudio de nuevos antibióticos. Cuando hay un nuevo antibiótico, se diseña un nuevo antibiótico, se empieza a estudiar cómo es la interacción del mismo con las distintas especies bacterianas para ver cuál es su espectro de actividad, y para eso se utiliza, entre otras cosas, entre otras pruebas, el antibiograma. Y obviamente medir la capacidad inhibitoria in vitro de una bacteria desde el punto de vista cualitativo. Ese es, digamos, el sentido del antibiograma. Acá en la diapositiva siguiente, fíjense que hay dos placas que muestran pruebas de difusión, que se llama. Una es a la izquierda es el antibiograma común. Ese antibiograma común, lo que se observa es, fíjense, una pátina que muestra la bacteria que ha crecido en la placa de cultivo, y en torno a esos discos de color blanco, que son discos que contienen distintas concentraciones de distintos antibióticos, se observa en algunos casos un halo claro donde no hay crecimiento bacteriano, que estaría indicando inhibición bacteriana, y otros casos donde no hay ningún halo de inhibición, donde muestra claramente que al menos a esa concentración el antimicrobiano no tiene ningún efecto inhibitorio. Si ustedes pudieran observar más de cerca estos discos, debajo del nombre de esas tres letras que son las siglas del antimicrobiano hay un número. Por ejemplo, CTX es cefotaxima y hay un 30, un número 30. ¿Qué indica ese número 30? El número 30 indica que en administrado ese antibiótico por la vía de administración estándar, en una concentración promedio, digamos, ni en una concentración basal, ni en una concentración tóxica, ese antibiótico va a poder alcanzar en nuestro plasma una concentración de 30 miligramos por litro. ¿Y por qué tiene sentido esto? Porque yo al disco no lo puedo cargar con cualquier concentración. Si en vez de cargar, por ejemplo, tomáramos alguno de los discos donde no hay inhibición, donde la bacteria se muestra resistente, si yo luego tomara ese disco y lo cargo con una concentración 1000 veces superior, voy a obtener quizás un halo de inhibición, pero no me sirve de nada, porque luego desde el punto de vista farmacodinámico y sobre todo farmacocinético, no va a poder ser aplicable el tratamiento a esa concentración porque estaría en rangos tóxicos. Es decir, dicho de otra forma, los discos para la prueba del antibiograma se cargan con concentraciones del antimicrobiano que pueden ser alcanzadas sin llegar a rango tóxico en el plasma del individuo. La otra prueba es una prueba un poco más nueva, que es el i-test o el Epsilon test, que ya es una prueba cuantitativa, porque esa prueba consiste, esto no es necesario que ustedes lo sepan, pero yo les cuento de qué se trata. Esta es una prueba que permite hacer una concentración inhibitoria mínima en una placa de cultivo. Es decir, es una cinta que tiene una concentración degradé del antibiótico y donde ustedes fíjense, se observa un halo de inhibición de tipo elíptico. ¿Por qué? Porque las concentraciones se van modificando hacia abajo de mayor a menor, y donde la bacteria, digamos, cruza o corta el crecimiento bacteriano a la cinta, es donde estaría indicado la concentración inhibitoria mínima. Pero bueno, eso no es motivo estricto de esta clase, pero quería mostrárselo para que ustedes sepan de qué se trata. Estas son, en la diapositiva siguiente, son otras
otras cosas que se pueden hacer con las pruebas de difusión con disco, que son pruebas de sinergia, donde se observa que en la adyacencia o en la parte que está en el medio de dos antimicrobianos puede observarse un incremento en las zonas de inhibición, lo que estaría indicando que la interacción, o sea que la acción de los dos antibióticos por separado quizás no es buena, pero la interacción conjunta hace un efecto sinérgico. Muy bien. Llegamos a la categorización de las pruebas de sensibilidad bacteriana. Esto es cómo clasificamos nosotros a una bacteria. Y a las bacterias las vamos a poder clasificar en sensibles, intermedias o resistentes a una concentración determinada. Entonces, ¿cuál es la prueba que se toma como gold estándar o prueba o el estándar de oro que se llama, o la prueba de referencia para medir la susceptibilidad de una bacteria y que me sirve para categorizar en sensible, intermedio, resistente una cepa bacteriana? Es la SIM, la concentración inhibitoria mínima. Esta es la prueba microbiológica de referencia y se considera el gold estándar. Ahora, ¿qué es lo que define la concentración inhibitoria mínima? Es lo que dice la propia palabra, digamos. Es la menor cantidad o concentración de un antimicrobiano que es capaz de inhibir in vitro el crecimiento de un microorganismo. Y sobre esto me voy a detener un instante. En ningún momento se habla de muerte bacteriana. La concentración inhibitoria mínima habla de inhibición bacteriana, no habla de muerte. Entonces, esto tiene que quedar bien claro. Lo mismo ocurre con el antibiograma, que si bien no es una prueba de referencia, el antibiograma también indica inhibición. Ahora, tanto la SIM como la prueba de difusión me plantea la capacidad que tiene un antibiótico de inhibir el crecimiento bacteriano a una concentración determinada y a valores plasmáticos del antibiótico. Y esto tiene que quedar muy claro. Los resultados del antibiograma y de la SIM son extrapolables a las concentraciones que puede alcanzar un antibiótico en plasma o en el suero del paciente. Nada me indica ni nada me dice de qué es lo que va a ocurrir en otros espacios anatómicos. No sé lo que puede ocurrir en el pulmón, en el riñón, en la orina, en el fluido cerebroespinal, en una cavidad cerrada como una articulación, en piel y partes blandas o en el tejido graso. Esto solamente es una extrapolación a lo que puede ocurrir o una estandarización de lo que puede ocurrir a valores plasmáticos del antibiótico. Entonces, teniendo en cuenta esto, se califica como sensible desde el punto de vista clínico a que exista una elevada probabilidad de tener éxito terapéutico si nosotros utilizamos el antimicrobiano en una dosis estándar o habitual por la vía de administración recomendada. Esa es una clasificación de sensibles desde el punto de vista clínico. Ahora, desde el punto de vista microbiológico, la bacteria puede ser inhibida a concentraciones séricas del antimicrobiano, que es lo que decíamos recién. Es decir, cuando es sensible, cuando a concentraciones séricas yo puedo inhibirla. Por eso cuando veíamos el antibiograma al comienzo, yo les decía, de nada me sirve cargar un disco de antibiótico con una concentración extraordinariamente alta de un antimicrobiano si luego yo in vivo no puedo alcanzar esa concentración. Ni siquiera hay veces que la puedo alcanzar en rangos tóxicos. Entonces, sensible, desde el punto de vista del laboratorio, es la capacidad que tiene un antibiótico a concentraciones séricas de inhibir una bacteria. De la misma manera, es lo opuesto cuando hablamos de resistencia.
Es decir, desde el punto de vista clínico, lo más probable va a ser que a concentraciones séricas o a dosis estándar, mejor dicho, no voy a tener éxito terapéutico. Y desde el punto de vista microbiológico, sería que a concentraciones séricas o plasmáticas, lo más probable es que esa bacteria no pueda ser inhibida. Y recordemos que estamos hablando siempre de inhibición o no inhibición, no hablamos de muerte bacteriana. Luego nos encontramos en el menor de los casos, que es la categoría intermedio, que desde el punto de vista clínico, la categoría intermedio indica que no se puede predecir a una dosis estándar si va a funcionar o no el tratamiento. Y muchas veces esto no tiene que ver estrictamente con el antimicrobiano, sino que tiene que ver con la cepa bacteriana que vamos a tratar. Porque todas las cepas bacterianas no tienen la misma concentración inhibitoria mínima. No todas responden igual a ser inhibidas a la misma concentración. Hay algunas cepas bacterianas de una especie en particular que necesitan más concentración de antibiótico para ser inhibidas. Entonces, cuando estas concentraciones están en el límite de lo que es posible alcanzar desde el punto de vista terapéutico en el organismo humano sin llegar al rango tóxico, estamos frente a una situación compleja porque puede no funcionar el tratamiento. Entonces, desde el punto de vista microbiológico, la bacteria puede ser inhibida, por ejemplo, si en el sitio de infección se alcanzan concentraciones del antibiótico que siempre estén por encima de la inhibitoria mínima. Por ejemplo, una cepa bacteriana puede ser resistente en el antibiograma a un antibiótico, pero clínicamente el paciente responderá al tratamiento. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo puede ser? ¿En qué casos puede ocurrir? Y el caso más clásico, más característico es, por ejemplo, una infección urinaria. ¿Y por qué? Y porque, por ejemplo, el uso de un antibiótico que concentra mucho en la vía urinaria me va a permitir alcanzar en la orina concentraciones fácilmente 200 o 300 veces más altas que las que se alcanza ese mismo antimicrobiano en el plasma o en el suero. Entonces, lo que para el plasma o en el suero se muestra como resistente, luego en la orina se muestra como sensible. Es decir, esos son los casos donde puede ocurrir que el antibiograma diga que el antibiótico no va a funcionar, pero luego clínicamente el paciente responde. ¿Por qué? Porque el antibiótico ha concentrado mucho en la vía urinaria. Porque obviamente debe ser condición excluyente que el antibiótico tenga excreción urinaria, de lo contrario esto nunca va a ocurrir. Y que se excrete de manera activa o con metabolitos activos sobre la bacteria. Otro ejemplo es en la vía respiratoria. Hay antibióticos como la amoxicilina con el ácido clavulánico, pero fundamentalmente amoxicilina, o los macrólidos que concentran en el tiempo de administración, llegan a obtener depósitos en el tejido respiratorio superiores a las concentraciones plasmáticas. Y muchas veces ocurre lo mismo, el mismo efecto frente a patógenos respiratorios que lo que ocurre en el ejemplo de la infección urinaria. Entonces, dos consideraciones importantes. La respuesta bacteriana se valora en términos de inhibición o no inhibición. Nada sé si la bacteria muere o no muere, porque tenemos que tener en cuenta que nuestro organismo también tiene acción antimicrobiana a través de nuestro sistema de defensa. Por lo tanto, las pruebas solamente miden capacidad de inhibición o no inhibición y no muerte bacteriana. Por lo menos estas que hemos visto. Antibiograma de difusión con disco y concentración inhibitoria mínima, que es la referencia. Y el otro punto o consideración importante es que siempre hablamos de concentraciones séricas del antibiótico y concentraciones que puedan ser alcanzadas en el plasma o el suero del paciente
sin que se llegue a rangos tóxicos, pero que nada me dice que el efecto de inhibición o no que se produzca a concentraciones séricas sirva necesariamente en otros sitios anatómicos. Esta diapositiva donde se observa oxacilina, esta curva de regresión que se llama oxacilina, no los quiero embarullar con esto, pero es simplemente una cuestión gráfica. Olvídense del antibiótico que está ensayado y la cepa bacteriana a la cual se ha hecho este ensayo. Es simplemente para que ustedes tengan en cuenta que la concentración inhibitoria mínima es inversamente proporcional al halo o el diámetro de halo de inhibición que se obtiene en un antibiograma. Mientras más grande es el halo de inhibición que se obtiene en el antibiograma, menor es la concentración inhibitoria mínima. Es decir, significa que se necesitan muy bajas concentraciones de un antibiótico para producir un efecto inhibitorio. A medida que la bacteria se va tornando menos sensible al antibiótico, es que voy a necesitar concentraciones inhibitorias más altas y eso va a redundar en halos de inhibición más chicos. Es simplemente para que tengan en cuenta cuál es la correlación y que de hecho existe una correlación entre concentración inhibitoria mínima y diámetro de halo o halo de inhibición en el antibiograma. Muy bien, llegamos a otro punto que es la resistencia bacteriana. ¿Qué es esto de la resistencia bacteriana? Bueno, ustedes vieron cuando están esas propagandas de los jabones con antisépticos, desinfectantes, en ninguna dicen mata el 100% de las bacterias. Dice mata el 99,9%. ¿Y por qué? Porque siempre hay que contemplar la posibilidad que un 0,1% de la población de individuos que compone una cepa bacteriana sea resistente. Entonces, las resistencias a los antimicrobianos, a los antisépticos y a los desinfectantes, en general, ya están programadas o están por decir, seteadas en el genoma bacteriano, mucho antes que ocurra o que aparezcan los antibióticos o que se comenzara con la era antibiótica. Cuando se habla de selección de mutantes resistentes, de selección de bacterias resistentes, de selección de mutantes resistentes a través de la presión selectiva del uso del antibiótico, se está hablando ni más ni menos que el uso de antibióticos lo que hace es barrer, destruir, limpiar el porcentaje de individuos sensibles y seleccionar aquellos que poseen un mecanismo de resistencia que los hace inmunes. Pero ese mecanismo ya está presente. No es que ese mecanismo estrictamente se genera luego de que con los años se ha utilizado un antimicrobiano. En algunos casos sí, pero en general los mecanismos ya están presentes. Por ejemplo, el gen que produce penicilinasa, es decir, la enzima que destruye la penicilina en estafilococos, se sabe que ese gen, que es el gen PEN-A, ya estaba presente en los estafilococos mucho antes del año 49-50, que cuando comienza el uso terapéutico con penicilina. Y eso es muy simple, es decir, cómo se defendía en la naturaleza el estafilococo del penicillium que produce penicilina. Bueno, a través de esta penicilinasa codificada en el gen PEN-A. Esta es una prueba de lo que les acabo de decir. Es decir, cuando utilizamos antibióticos lo que hacemos es seleccionar las mutantes resistentes. Y esa aparición y velocidad de aparición, la velocidad de selección de mutantes resistentes, va a ser tanto más rápida y tanto mayor cuando peor usemos el antimicrobiano. Cuando mayor abuso y mal uso hagamos de los antibióticos. Que también este concepto tiene mucho que ver con esa diapositiva que les voy a mostrar al final
de la presentación. De esta forma, la resistencia bacteriana intrínseca o natural es aquella que está presente en todos los miembros de un género o una especie bacteriana y va a delimitar en gran medida el espectro de actividad de una droga. Por ejemplo, los bacilos gram negativos van a ser sensibles a todos aquellos antibióticos que puedan per se atravesar la membrana externa. Si hay antibióticos que no pueden atravesar la membrana externa, pues no serán susceptibles de acción sobre los gram negativos. De la misma manera, aquellos que solamente actúan en la membrana externa, como ser los polipéptidos o el colistin, solamente tienen actividad sobre gram negativos, no sobre gram positivos. Y la resistencia adquirida es aquella, como dice el nombre, que se adquiere o se selecciona solo en algunos miembros de un género o una especie bacteriano, no en todos. Y esto puede ocurrir o por mutación de genes que estén presentes en el cromosoma bacteriano o en los plásmidos, o a través de adquirir material genético exógeno a través de procesos como por ejemplo la conjugación y la adquisición, por ejemplo, de plásmidos de elementos genéticos en esos plásmidos. Una cosa importante que tiene que ver esa resistencia intrínseca o natural, que delimita en gran medida el espectro de actividad de una droga, también se puede ver prácticamente en el antibiograma de difusión con discos. Los cocos gram positivos no tienen membrana externa. Entonces, si yo, por ejemplo, enfrento un estafilococo, un estreptococo a colistin o polimixina B, la bacteria se va a mostrar totalmente como una bacteria resistente, digamos, no va a tener ningún efecto de inhibición ese antibiótico. De la misma manera, por ejemplo, si yo enfrento a la vancomicina a bacterias gram negativas, no voy a obtener efecto inhibitorio alguno. ¿Por qué? Porque la vancomicina no atraviesa la membrana externa de los gram negativos. Anticipo que hay un solo caso donde la vancomicina puede atravesar la membrana externa de gram negativos, que es el género Flavobacterium, pero es, digamos, el perro verde del grupo. Pero como línea general, vancomicina no tiene actividad sobre gram negativos porque no es capaz de atravesar la membrana externa de los gram negativos. Lo mismo ocurre con la penicilina G. La penicilina G no puede atravesar la membrana externa de los gram negativos. La gran revolución, la primera revolución de los antimicrobianos fue cuando a la penicilina G se le agregó un grupo amino. Y eso transformó a la penicilina en las aminopenicilinas. ¿Y qué hacía ese grupo amino? Permitía que ingrese por la membrana externa de los gram negativos. Y ahí pasó la penicilina G de ser activa solamente frente a bacterias gram positivas a tener un espectro de actividad con la ampicilina o la amoxicilina frente a gram negativos. De la misma manera hay otros ejemplos. Por ejemplo, las cefalosporinas de primera generación, ninguna tiene actividad sobre el grupo Enterobacter, Citrobacter, Serratia. Son todos resistentes naturales. Pero bueno, y así un montón de ejemplos, pero esto lo van a aprender quizás de dos maneras. Lo van a aprender, primero no es importante que lo sepan en esta etapa de la carrera. Y segundo, lo van a aprender con los años de trabajo y sobre todo con el contacto con el laboratorio y el bacteriólogo. El médico y el bacteriólogo tienen que ser amigos, tienen que tener un contacto permanente y fluido porque el médico necesita aprender del bacteriólogo y el bacteriólogo necesita aprender del médico, porque los dos tienen que hablar sobre aspectos determinados en el mismo idioma. Entonces, en ese intercambio se aprende mucho y mucho más rápido que lo que uno puede aprender en los libros. Lo que sigue no quiero que lo tengan presente, simplemente el que lo quiera leer puede
simplemente ver que la resistencia adquirida es aquella que, como dice el nombre, se adquiere a través de mutaciones puntuales en genes ya existentes, en mutaciones de genes que se adquieren, por ejemplo, que es lo que ocurre con las beta-lactamasas, y la adquisición de nuevos genes. Y esto es importante. ¿Qué es esto de adquisición de nuevos genes? Es lo que ocurre por algunos de esos tres mecanismos que están descritos al final como transformación, conjugación o transducción. Son mecanismos que permiten a una bacteria tomar o adquirir genes externos, de manera externa, de otras especies y géneros bacterianos que le van a permitir tornarse resistente a uno o más antibióticos, que ese es el gran desafío que hay hoy en día. Las bacterias adquieren, mediante procesos, por ejemplo, de transformación sobre todo de conjugación, gran cantidad de genes en un solo paso o evento genético, y de ser una cepa sensible, de la noche a la mañana se transforma en multiresistente. ¿Por qué? Porque en un evento genético, a través de la adquisición de un plásmido, por ejemplo, por conjugación, es capaz de tomar muchos genes de resistencia a la vez a múltiples antibióticos. Y ese es el desafío que hay hoy en día, es que cada vez nos encontramos con cepas cada vez más resistentes. ¿Y por qué? Porque es selección natural, van quedando las más resistentes, van siendo seleccionadas las más resistentes. Luego van a haber ejemplos, pero no necesito en este momento que ustedes sepan este concepto, pero sí saber, por ejemplo, en el caso de los estafilococos, la resistencia de los estafilococos está centrada prácticamente a observar desde el punto de vista de los beta-lactámicos si es sensible a oxacilina o meticilina o no. Es decir, calificar al estafilococo como meticilino sensible o meticilino resistente. ¿Y esto por qué es importante? Porque el uso de beta-lactámicos, sobre todo de cefalosporinas de primera generación como cefalotina, cefalexina, cefadroxilo, son el tratamiento de elección para, obviamente dependiendo también del sitio de acción, son el tratamiento de elección para los estafilococos, porque son antibióticos que tienen muy buena acción per se frente a estafilococos, excepto para los meticilinos resistentes. Los estafilococos meticilinos resistentes se caracterizan desde el punto de vista genético porque poseen un gen que se llama gen MEC o gen MEC-A, que hace que las proteínas ligando penicilina que tiene ese estafilococo tengan muy bajo poder de afinidad de unión con los beta-lactámicos. Dicho de otra forma, cuando un estafilococo es meticilino resistente, es resistente a todos los beta-lactámicos, no solamente a meticilina y oxacilina, que es lo que se utiliza para hacer el diagnóstico de meticilino resistencia, sino que va a ser in vitro e in vivo resistente a todos los beta-lactámicos, incluidos los carbapenemes. Es decir, la resistencia a meticilina es extendible in vitro, in vivo, a penicilinas, cefalosporinas y carbapenems. Por lo tanto, en estos casos deberemos utilizar un antibiótico que sirva para el sitio de acción o que concentre bien en el sitio de acción y que tenga actividad in vitro frente al estafilococo. Es decir, debemos mirar o poner la atención en una familia distinta, ya sea aminoglucósidos, macrólidos, ciprofloxacina o quinolona floradas, vancomicina. Les anticipo que este concepto es un concepto global general para todas las resistencias microbianas, para distintos cepas bacterianas y distintos antibióticos. El caso de la meticilina es un ejemplo, pero ¿qué les quiero decir con esto? Que el problema es que vamos a poner la vista en otras familias de antibióticos y nos vamos a encontrar con que también es resistente. Porque hoy se habla de multiresistencia.
Hoy la meticilino-resistencia no está sola, sino que es acompañada con otros genes de resistencia a otras familias de antimicrobianos. Es decir, muchas veces ese gen MEK-A está presente conjuntamente en plásmidos donde hay genes de resistencia además a aminoglucósidos, a macrólidos, a quinolona florada. Es decir, que nos vamos a encontrar que la cepa no solo es meticilino resistente y por lo tanto resistente a beta-lactámicos, sino que también lo es a un montón de otros antibióticos. Y quedan muy pocas chances terapéuticas como la vancomicina. Esto es también lo que se replica con otras cepas bacterianas y con otros antibióticos. Es decir, el fenómeno de la multiresistencia es un problema global y realmente muy grave porque está dejando muy pocas chances terapéuticas a veces frente a ciertos microorganismos que no dan muchas alternativas terapéuticas. Y si a eso le sumamos que hay veces que los procesos infecciosos ocurren en espacios o sitios anatómicos de difícil acceso para el antibiótico, el problema es aún más grave. Hay veces que sabemos encontrarnos con cepas bacterianas resistentes a todos los antibióticos que ensayamos. Y bueno, ahí es un problema ya realmente serio, donde prácticamente el individuo se encuentra solo enfrentando el proceso infeccioso con su sistema inmunológico. El problema es cuando esto ocurre en un paciente inmunocomprometido. Bueno, así hay ejemplos no solamente de meticilino resistencia, sino también resistencia de enterococo a múltiples antibióticos, de neumococo, que también con los años el neumococo tiene un mecanismo de resistencia similar al de estafilococo, donde se alteran las proteínas ligando a penicilina, y donde también hoy en día ha mostrado resistencia no solo a beta-lactámicos como las aminopenicilinas, la penicilina, sino que ha mostrado también resistencia a otras familias como las quinolonas, los macrólidos. Entonces también nos enfrentamos en esta especie bacteriana a cepas a veces multiresistentes. Llegamos a la diapositiva número 31, que la coloqué para hablar un poco en estas últimas diapositivas de algo que no necesito que lo sepan para esta parte de la carrera y de la currícula, pero que tengan una idea de cuál sería la diferencia entre algunas pruebas que por ahí se ensayan en el laboratorio respecto de la concentración inhibitoria mínima, bactericida mínima o la prueba de difusión con discos o antibiograma. Pero para ver esto, primero vamos a refrescar un poquito qué significa o los conceptos de lo que es la farmacocinética y qué es lo que es la farmacodinamia. Porque tenemos que tener claro que cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso y tomamos un antimicrobiano, lo que hacemos es tener conjuntamente una acción farmacocinética y farmacodinámica. Es decir, y todo este proceso de interacción entre el antibiótico, el microorganismo y el huésped va a estar regulado por la farmacocinética y la farmacodinamia. En nuestro caso de los antibióticos, la farmacocinética estudia los cambios que se producen o que sufre el antibiótico en su paso por el organismo desde el momento en que uno lo administra, ya sea por vía oral o parenteral, hasta que éste egresa, digamos, o va o se elimina por la vía de eliminación que tenga, o urinaria o biliar. Mientras que la farmacodinamia estudia los efectos que produce la interacción del antibiótico,
pero sobre el microorganismo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a analizar brevemente qué es lo que es una de las pruebas que medía inhibición bacteriana, que es el poder inhibitorio del suero. Como el nombre dice, poder inhibitorio del suero es la capacidad que tiene o la menor concentración de un antibiótico presente en el plasma o el suero de un paciente que es capaz de inhibir el desarrollo bacteriano. A ver, y ustedes dirán, ¿y qué distinto tiene con la concentración inhibitoria mínima? Y no tiene diferencias conceptuales, pero sí prácticas. ¿Por qué? Porque la concentración inhibitoria mínima yo la logro midiendo cómo es la acción que tiene un antibiótico que coloco en una solución de un antibiótico en un tubo de ensayo y luego le coloco el microorganismo y veo si crece o no crece. Pero lo mismo en el poder inhibitorio del suero hacemos, pero administrando el antibiótico al individuo y luego enfrentando el suero o el plasma del paciente con el antibiótico frente al microorganismo. ¿Y por qué está bueno este tipo de prueba? Porque vamos a añadir un componente antimicrobiano presente en el suero del paciente, además del antibiótico, que es el poder de inhibitorio o bactericida propio del suero, es decir, todo lo que tiene que ver con los anticuerpos y el sistema de complemento. Es decir, que sobre la bacteria no solo va a estar actuando el antibiótico en el plasma, sino el poder inhibitorio o el poder, mejor dicho, el poder antimicrobiano del suero, que puede ser inhibitorio o bactericida. Entonces, desde el punto de vista técnico, esto es superador, digamos. El problema es que este tipo de pruebas no tiene una estandarización y frente a una misma cepa bacteriana y dos individuos distintos para una misma concentración antibiótico puede obtener resultados muy disímiles. Por lo tanto, es una prueba que aportan, digamos, o combinan los aspectos de acción del antibiótico a la acción propia antimicrobiana del suero del paciente. Pero luego no muchas veces esto se traduce clínicamente en una mejora o en una resolución clínica favorable. Esa es la palabra, correcta. Luego se han ensayado lo que se llama curvas de muerte o letalidad, que son curvas donde se prueba el antimicrobiano con el microorganismo y se va evaluando cómo actúa el antibiótico a distintos tiempos de exposición frente al microorganismo. Es decir, veo cómo actúa a una concentración determinada al tiempo cero, a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas, a las 8 horas de exposición in vitro. Y lo hago colocando concentraciones equivalentes a la inhibitoria, el doble de la inhibitoria, 4 veces la inhibitoria. Esto es muy experimental, ¿no? Pero ¿qué es lo que se está queriendo reproducir con esto? Lo que ocurre realmente en el cuerpo humano. Porque cuando yo hago una concentración inhibitoria mínima o un antibiograma, enfrento una concentración fija del antibiótico a esa cepa bacteriana y esa concentración del antibiótico se va a mantener las 24 horas que dure la prueba en el mismo rango o fija. Y esto en el cuerpo no ocurre. Nosotros tomamos un antibiótico, el antibiótico se absorbe, hace el pico en suero y luego se elimina. Entonces el antibiótico a lo largo de 24 horas no está en la misma concentración. De hecho, cada 6 u 8 horas debemos tomar un refuerzo. Entonces, esa es una limitación, por ejemplo, del antibiograma y de la concentración inhibitoria mínima. Y estas pruebas permitirían, en algunos casos, predecir algún, sobre todo, fallo terapéutico, más que éxito terapéutico. De todas maneras, lo mismo que ocurre con la prueba anterior, digamos, que les detallé, el poder inhibitorio y bactericida del suero, son pruebas experimentales, no hay estandarización. Y sobre todo sirven para predecir falla terapéutica, no éxito terapéutico. De todas maneras,
quería nombrárselas, que tuviesen conocimiento, porque si por ahí en alguna revista de estudios antimicrobianos ustedes ven algo de eso, que sepan de qué se trata. Y por último, que es lo último que había dejado para citarles, que es esa diapositiva del doctor Lieberman, que es muy interesante en el concepto, digamos, porque es hasta, podríamos decir, un concepto filosófico. Y dice que la aparición de los mecanismos de resistencia a los antibióticos forma parte de la evolución bacteriana. Mediante la aplicación de conductas epidemiológicas apropiadas y un uso racional de los antibióticos, lo que vamos a poder hacer es retardar la aparición de los mecanismos de resistencia, pero no los vamos a poder detener. Y este es un concepto que quiero que tengan bien claro. Los mecanismos de resistencia son parte de la evolución del organismo. Y como ustedes saben, los procesos evolutivos no se detienen nunca. Es decir, que lo que vamos a poder hacer haciendo un buen uso y un uso racional de los antibióticos es retardar la aparición de cepas y de mutantes resistentes, pero de ninguna manera las vamos a poder eliminar. Y esto también tenía que ver con el famoso 99,9%. Nunca existe el antimicrobiano que es el 100% y que se mantenga en el 100% activo. Siempre va a haber el 0,1% de la población que va a evolucionar y se va a tornar o va a seleccionarse esa mutante resistente y que va a ser la que va a perdurar en el tiempo. Es decir, con el uso masivo del antibiótico, lo único que vamos a hacer es barrer con el 99,9% de los representantes de esa cepa que no poseen el mecanismo de resistencia y vamos a seleccionar las mutantes resistentes que van a ser las que van a prosperar. Ni más ni menos que lo que ustedes conocen como selección natural. Bueno, hasta acá llegamos con esta clase. Sé que es una clase áspera, pero he tratado de que sea lo más amena posible. Y bueno, estoy a disposición de ustedes con el sitio virtual. Por ahí discúlpenme las demoras en las respuestas. Pasa que también la pandemia ha afectado mi lugar de trabajo. Tengo mucha gente con cesanteada. Yo todavía, gracias a Dios, y toco madera, creo que no me infecté, no lo sé. Quizás me infecté y he sido un asintomático. Pero bueno, la realidad es que estamos muy complicados en el trabajo en general y los tiempos se acortan. Y bueno, les pido disculpas por eso, pero estoy a disposición de ustedes para las consultas que ustedes necesiten. Muchas gracias.